Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Ecuador en directo. Este día martes 5 de diciembre estamos en vivo, son las 5 de la tarde con 47 minutos. Y bueno, porque vivimos en Ecuador y el Ecuador post-desastre neoliberal, aunque no podríamos decir que se ha terminado el neoliberalismo, pero post-desastre neoliberal hemos quedado en soletas, hemos retrocedido muchísimos años. Y estamos viviendo con los apagones, y los apagones nos han jugado una mala pasada este día martes, porque la sede, Guayaquil, se quedó sin luz, cortaron a las 4, volvió a las 5:30. Acá en Quito yo estoy trabajando con el auxilio de una pequeña planta que quieran todos los dioses que no colapse y que todo funcione bien, pero bueno, así estamos. Este es el Ecuador de estos días, como en la década de los 90, como también en la década del 2000, en fin, hemos vuelto para atrás, pero hay felicitaciones de todas maneras desde esa visión tan descarnada del Fondo Monetario Internacional. Se ha cumplido con rigor un plan del Fondo Monetario Internacional que sobre todo exige ahorro en lo que se llama el gasto del Estado. Hay que ver qué se entiende por gasto. Todo el salario de los maestros es un gasto. Todo el salario de las fuerzas públicas, policía, fuerzas armadas, es un gasto, porque ellos absorben la mayor cantidad del salario. Y claro, ya hemos empezado a escuchar esas voces radicales, ¿no? de el extremo liberalismo, ¿no? Liberalismo desde esa lógica económica, no desde los principios que animaron muchas utopías al género humano. Pero bueno, vamos inmediatamente a tomar contacto con nuestra invitada de esta tarde, insisto, con quien inauguramos. Bueno, ya lo hicimos en la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional, pero la transmisión en vivo sí es la primera vez por Ecuador en directo, y es la doctora Angélica Porras. Está también ella en Quito. No sé si ella vivió el tremendo aguacero que cayó ahora en Quito, no homogéneamente por todas partes. Yo vivo en un valle, aquí se inundó todo. Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Javier, un gusto y un agradecimiento muy cordial a ti y a Ecuador en directo por la invitación. No, fíjate que en el sector en el que yo me moví no cayó tan fuerte el aguacero, de hecho apenas lloviznó y nada más. Estamos en la Colón y 12 de octubre, en este sector prácticamente no llovió. Pero bueno, eran necesarias las aguas, porque ya estaban demasiado el calor y las plantas se resienten mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, yo también soy de los que cree que lo perfecto sería que salgan esos soles de Quito. No me gusta mucho el del mediodía, ¿no? Que parece que te metes en un microondas, ¿no? Cuando sale ese sol de Quito, ¿no? Y lo perfecto sería que llueva en las noches, ¿no? Sería perfecto, ¿no? No para todo el mundo, porque puede ser que haya gente que le gusta salir en las noches y el aguacero les estropearía todo, ¿no? Pero bueno, es el clima, es el clima. Quería empezar
proponiéndote algunos pronunciamientos inclusive de temas internacionales, si te parece bien. Sí. Estamos asistiendo a esta horrible masacre, a este genocidio allá en la Franja de Gaza. Tenemos un Estado con un ejército poderosísimo que hace uso de la fuerza y que ya van más de 6.000, por ejemplo, 6.000 niños y niñas que no tienen nada que ver con estas pasiones de seres enloquecidos que somos los seres humanos cuando llegamos a ciertas edades. No tienen nada que ver y sin embargo han sido miserablemente asesinados. Ahí se está produciendo una masacre. ¿Tú qué sientes como persona, como ser humano? Bueno, primero, efectivamente, yo considero que es una masacre, pero lo más doloroso de todo esto es que sin límite, ¿no? No hay un pronunciamiento de los países, no hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas que con contundencia le obligue a Israel a respetar mínimos. La vida de niños, la vida de personas inocentes que están siendo vilmente masacradas. Entonces, asistir como meros espectadores y además con la absoluta certeza de que Israel no va a tener una sanción, no va a ser llamada la atención, es decir, que hay complicidad de las potencias del mundo y de la mayoría de los gobiernos occidentales en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Lo que nos dice es que nuestra civilización, la civilización de Occidente, es una civilización que perdió el rumbo, que en decadencia, que no le importa el valor humano, que no le importa que se mate, se asesine de la manera más cruel a personas inocentes y que además ese acto no merezca reproche internacional y desde el poder, ¿no? Porque al contrario de lo que pasa en la sociedad civil que se ha movilizado, que ha pedido límites a la acción de Israel, que ha pedido respeto por los niños, que ha pedido respeto por las personas inocentes, porque las personas que viven en la Franja de Gaza no son terroristas, son personas que fueron expulsadas de sus lugares de vida, de su tierra, y que fueron encerradas en una franja de territorio muy pequeña, de la cual no pueden salir. Es decir, imagínese usted, expulsado de su casa, le obligan a irse a otro lugar, con la promesa de algún día volver, que nunca se cumplió, le obligan a ir a otro lugar y luego, donde se fue, le encierran con barrotes y de allí no puede salir. Peor pensar en reclamar regresar a su casa. Entonces, la resistencia de los palestinos ha sido realmente un llamado de atención para los valores de Occidente. Se supone que nosotros estamos fundados en los valores de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, y todos esos valores con las guerras se destruyen, con las guerras y más aún con una guerra tan desigual. O sea, por un lado está el mejor ejército del mundo y por otro lado están personas que no tienen armas, que se defienden con piedras. Entonces, fíjese usted lo que eso significa. Significa que realmente esa capacidad de conmovernos por el sufrimiento del otro, de conmovernos por la angustia del otro, ha desaparecido en un mar de consumismo y en un mar de informaciones superfluas que nos impiden a los seres humanos pararnos un minuto, pararnos un segundo y mirar lo que está ocurriendo. Entonces, en esa circunstancia estamos y yo creo que es importante que todas las personas, si bien eso está lejos, pero hay ahí un dolor humano, responsabilidad de la humanidad entera. Porque recuerden ustedes cómo fue creado ese país. Angélica, no es show esta precaria iluminación que tengo, son las condiciones en las que tengo que hacer el programa debido al problema de la crisis energética, que es otra brutalidad, porque se venía advirtiendo que esto iba a pasar, pero claro, en esas lógicas del rigor
del ahorro, de la reducción del tamaño del Estado, del equilibrio fiscal y toda esa tontería que nos llena, con la que nos llenan la cabeza, nos tiene en esto, ¿no? Nos tiene en esto. Pero bueno, ¿te parece a ti? Yo te estoy tuteando, Angélica, así que te ofrezco disculpas si este no debe ser el modo. ¿Te parece a ti que ya Naciones Unidas merece una profunda revisión? Porque, mira, solo el Consejo de Seguridad tiene poder vinculante en sus resoluciones. La Asamblea, que es lo más democrático de Naciones Unidas, porque ahí están los 193 países representados en esa Asamblea, y cada país un voto. El voto de cada país vale igual que el voto de todos los demás, de cada uno de los países. Pero, sin embargo, lo que resuelve la Asamblea no tiene poder vinculante. Puede tomárselo como un exhorto ético, moral, una petición de buenos oficios, como que no sé si ya va siendo el momento de cambiar la estructura de Naciones Unidas, porque si fuese el Consejo de Seguridad el que resuelve decirle a Israel que se retire a los territorios de 1967, a las fronteras de 1967, Israel ya habría tenido que cumplir esa resolución. Pero como es Asamblea General, y la paradoja es esa, ¿no? El escenario más democrático es el que no tiene todo el poder. El escenario menos democrático de los 5 grandes triunfadores de la Segunda Gran Guerra son los que deciden en Naciones Unidas al final del día. Creo que ya va haciendo falta que nos planteemos seriamente una auténtica reforma al funcionamiento de las Naciones Unidas. Totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que esa reforma pasa por varias aristas, ¿no? Una es esta, la del Consejo de Seguridad, donde los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto, es decir, pueden oponerse inclusive en el propio Consejo de Seguridad. Y hay países, aparte de estos 5, que están, que son flotantes, ¿no? Que entran al Consejo de Seguridad, pero es el único, como tú dices, que efectivamente tiene esta capacidad de sanción. Lo demás no es más que un llamado de atención, un llamado ético a lo que es la Biblia contemporánea, que son los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esa es la ética civil que organiza el mundo. O sea, ya se superaron de alguna manera, al menos se pretende en Occidente, el tema de las religiones como lo que te organiza en la vida civil, pero eso fue sustituido justamente por una ética civil que son los derechos fundamentales, los derechos humanos que están plasmados en las declaraciones y normas que emanan sobre todo de las Naciones Unidas. Pero el problema es que no hay un instrumento, no hay un mecanismo para hacer cumplir esas normas, sino es a través del Consejo de Seguridad. Entonces, ese Consejo de Seguridad funciona no en virtud de las normas de derechos humanos, funciona en virtud de los intereses de las grandes potencias, que son intereses económicos, que son intereses geopolíticos, que son intereses, además de la construcción en este momento de nuevos bloques, potencias, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces ya no es solo Estados Unidos y Europa, sino que ahora hay otro eje que precisamente pretende constituirse con China, Rusia y los BRICS en general. Entonces, esos son los intereses que están en el Consejo de Seguridad. Es decir, todo será menos el tema de los derechos humanos. Entonces, la Asamblea, que es efectivamente el órgano más democrático donde cada uno de los países vota con su representante, con su embajador ante las Naciones Unidas, lo que puede hacer es un llamado. Decir, oigan, ustedes están violando la Carta, están violando la Declaración, pero no, eso no tiene coerción, no tiene un mecanismo de ejecución, si no pasa por el Consejo de Seguridad. Entonces, tiene que reformarse el Consejo de Seguridad, pero también tiene que reformarse la Asamblea, porque es importante señalar que en la Asamblea están los representantes de los estados. ¿Y dónde está
por ejemplo, las minorías o los grupos que han sido arrasados por las guerras o por las sequías o por los desastres ecológicos, por ejemplo, en el caso de África, ¿no? Y toda la expulsión que ha habido de los migrantes por la situación de ambiental, ecológica. Entonces, todos esos lugares donde se violan básicamente los derechos humanos, que no son espacios solamente territoriales, sino también las relaciones con las otras personas, por ejemplo, los migrantes, deben estar representados también en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, no solamente el representante del Estado, porque el representante del Estado, representa al Estado. Y a muchos estados y a muchos gobiernos no les interesa pelearse con las grandes potencias. No le van a decir a la gran potencia, usted está haciendo mal, usted está haciendo algo inadecuado. Y otro espacio que merece reforma dentro de las Naciones Unidas son sus principios. Las Naciones Unidas en este momento es un órgano que tiene que seguir existiendo, pero que tiene que dejar de ser un ente burocrático, que tenga que pasar por todos los tamices, por todos los representantes en cada uno de los países para poder procesar una denuncia de violación de los derechos humanos. Entonces, todos los mecanismos que tiene Naciones Unidas y también el sistema americano de derechos humanos, que son muy valiosos y son conquistas de la humanidad, demoran años. Y además, y esto es una cuestión ya que tiene que ver con una postura más personal mía, hay un fuerte dominio de una concepción de los derechos individuales. Es decir, como que los derechos fundamentales solamente se violan de uno en uno a las personas, o sea, uno por uno. Pero hay ciertas violaciones a los derechos humanos que no solo son por ejemplo, el caso de Palestina, contra un pueblo determinado, contra un grupo humano determinado, que tendría que tener la posibilidad de procesar ese conflicto en términos de derechos humanos de un grupo. El derecho humano a autodeterminarse, el derecho humano a tener un espacio donde desarrollar mi vida, mi cultura y mi futuro. Entonces, esos elementos tienen que formarse dentro de Naciones Unidas. Ahora, imagínate, Angélica, la Asamblea de Naciones Unidas ha tenido más de 30 pronunciamientos sobre el conflicto Israel-Palestina. Más de 30. Si hubiesen sido resoluciones del Consejo de Seguridad, probablemente hubiese quedado ya atrás el conflicto, el problema, ¿no? Pero como es asamblea, no pasa nada. También te quiero proponer estas lecturas rápidas antes de entrar en el tema que más me anima, que es la cuestión de la fiscal general de la Nación, que le vamos a dedicar un buen tiempo en esta conversación. El otro tema es, eres quiteña, Angélica, ¿no? Sí, yo soy de aquí, de Quito, nací aquí. Quiteñísima. ¿Estás orgullosa con el funcionamiento del metro? ¿Ya te subiste al metro? ¿Has vivido la experiencia de lo que es tener un metro en una ciudad como Quito? Bueno, yo la verdad es que sí me alegro de que Quito tenga un metro. Yo todavía no me he subido, estoy esperando que baje un poco la aglomeración de la Novedad para ir a dar una vuelta en el metro. Yo sí me alegro, a mí me gustan mucho los metros. Sé que hay una discusión ahí en torno a que van por debajo de la ciudad y todo esto, pero a mí me parece que si se cuida adecuadamente el metro, si se le da mantenimiento, si los usuarios respetamos las normas del metro, es un sistema de transporte muy interesante, es rápido, además puedes sustituir al automóvil, sobre todo si es que aumentan las líneas. Entonces a mí me parece, a mí me gusta el metro, además es fácil orientarse en el metro. A veces cuando uno sale del país, puede estar en un país donde no se habla el idioma, es más, con idiomas totalmente distintos, pero la señalización del metro permite que sepas hacia dónde vas
y permite que sepas más o menos cómo orientarte en una ciudad desconocida. Entonces, a mí me parece que es incluso... Aunque cuando vuelves a la tierra, después de que has estado ahí abajo, no sabes dónde está el norte, dónde está el sur. En Quito es quizá más fácil porque tienes que mirar a dónde está el Pichincha y te vuelves a orientar, ¿no? Pero yo he visto miserias alrededor del metro también, porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Me parece que puede ser un punto de inflexión el metro de Quito, ¿no? Después de tanto palo que hemos recibido, después de haber estado de alguna manera acostumbrados a la inauguración de obras importantes, de tiempo en tiempo, ¿no? Se paralizó todo eso porque quedó reducido a casi a cero la inversión del Estado y por eso se contrajo la economía, por eso se perdió empleo, por eso hubo el gran deterioro social que estamos viviendo. Me parece a mí que el metro es como un pequeño bálsamo. Después de tanto palazo, por fin hay una novedad y en efecto puede significar un punto de inflexión para la ciudad de Quito, pero no han faltado esas miserias, ¿no? Acciones de protección, que no hay servicios higiénicos, como que si, no sé, me da la impresión de que tú has vivido lo que acabas de decir hace poquito, y creo que en todos los metros de este planeta no hay abajo servicios higiénicos. Cuando vas arriba probablemente puedes encontrar, pero abajo imposible encontrar servicios higiénicos. Luego, a ver, ¿dónde están las licencias de los conductores? ¿Tienen licencias? No sé, me parecen miserias que han querido bombardear la importancia de por fin inaugurar el metro después de 2, 3 o 4 inauguraciones fallidas, mentirosas, que fueron farsa, que se inscriben en la lógica que también nos ha rodeado, la lógica de la mentira pura, ¿no? Así es. Yo, bueno, coincido contigo que no podemos aceptar que sea algo normal la mentira en torno a la obra pública. Y esto nos pasó no solo con el Metro de Quito, sino con un montón de otras supuestas obras que hizo el gobierno que ya se fue, el del señor Guillermo Lasso. O sea, se decía, es que yo he inaugurado un hospital, he inaugurado una escuela. Decías, pero qué cara dura, porque obviamente no se ha invertido un solo centavo, ni siquiera se ha cumplido con lo mínimo como es dar mantenimiento a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas, porque ambas teníamos, pero no se hizo lo que se debía. Entonces, en todo eso resulta que hay una pelea, y yo sinceramente me parece que es una pelea de carroñeros, porque ya cumplieron estas personas, los señores anteriores alcaldes de Quito, ya cumplieron su periodo, no lograron, porque la palabra es no lograron, no pudieron hacer funcionar el metro. Y no lo lograron porque había demasiadas pugnas en torno a los contratos que se tenían que firmar, primero los complementarios y posteriormente los contratos para el sistema de cobro y todo lo demás que encierra el metro. Entonces, ellos fueron los que no pudieron hacer eso. Entonces, quieren esa misma actitud tenerla con respecto a la inauguración que ahora sí se pudo hacer respecto del Metro de Quito. Entonces, esa actitud me parece de lo más deleznable y además no indica más que la absoluta miseria, si me permites tomar tu palabra, de quienes no pudieron hacer su trabajo, pero que no dejan que otros hagan su trabajo, o el trabajo más bien dicho. No dejan, ni hacen, ni dejan hacer. Entonces, me parece terrible y además se montan en discursos superficiales, porque justamente el tema de los baños, el tema de las licencias, son cuestiones superficiales, porque eso indica que justamente no se ha visto cuáles son los problemas alrededor o que hubo alrededor de los baños
en los metros. Y por eso los metros no tienen baños, porque justamente ir a un baño público en sí ya es un riesgo. ¿Se imagina lo que significa en un subterráneo donde va no se sabe quién, porque efectivamente no se sabe quién, escondido, oscuro? Entonces es imposible que ahí existan baños, ahí sí habría un riesgo muy alto. Entonces, ¿qué pasó? No analizaron bien y se lanzaron a decir aquí falta, no está bien hecho, porque la única intención era que no lo haga, que no se pueda sacar adelante el metro para poder decir no lo hizo, yo quería hacerlo, yo lo habría hecho cuando ya pasó su tiempo, y no lo hicieron, no pudieron hacerlo en su debido momento. A mí me da la impresión a veces, Angélica, que así como en las redes hay troles, aparecen unos nombres pero son falsos y desde ahí te insultan, te agreden. Pues he visto troles humanos con rostros y caras en estos días, porque me parece que están al servicio de otras causas, ¿no? Que no se quieren presentar con sus propios rostros y piden prestados otros rostros. Y asistimos a esto, ¿no? A unos troles vivientes, ¿no? Que de repente aparecen con la intención de echarse abajo una cosa así. Angélica, eres abogada. ¿Por qué universidad? Por la Universidad Católica del Ecuador, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ahí me gradué estudié con una beca, porque no había en la casa recursos suficientes, entonces tuve que estudiar con una beca mi carrera. ¿Y luego y posgrados en dónde los has hecho? Bueno, yo después de terminar el derecho yo entré a estudiar derecho porque me gustaba este tema de buscar la justicia, ¿no? Y quedé bastante decepcionada a pesar de que yo tuve muy buenos profesores, algunos malos también, como en todas partes, pero quedé decepcionada del derecho. Entonces me parecía que era más bien un mecanismo de reproducir el statu quo y eso. Entonces quedé un poco así como triste después de terminar la carrera. Entonces decidí irme al extranjero y estudié, permanecí varios años en Salamanca, en España, muchísimo antes de que las maestrías y antes de que los doctorados, los PhD sean valorados en el país, ¿no? Yo me fui del país en el 97 y regresé en el 2005. Entonces me fui a España primero, luego me fui a México, y en España yo estudié, me cambié prácticamente de profesión, me fui hacia la sociología política y estudié un PhD que se llama procesos políticos contemporáneos. Entonces ahí justamente se estudiaba las democracias contemporáneas. Entonces hice ese PhD, luego me fui a México, entonces también hice una maestría en la Universidad de Valencia, y esa la hice, fíjate que la hice después del doctorado, porque en el tiempo en que yo hice el PhD, mi doctorado de la Universidad Católica, como en España, desde hace mucho tiempo está dividido, ¿no? El pregrado son los 3 años, luego si haces tú más de 3 años, ya tienes un título de 4º nivel, como en la Católica se hacían 5 o 6 años, ya no me acuerdo bien, entonces, nos daban 3 títulos, nos daban la licenciatura, luego nos daban la abogacía, y solo quien hacía tesis tenía justamente el doctorado. Entonces, como yo había hecho esos 3, el doctorado me lo hicieron valer como título de 4º nivel, y por eso pude entrar al PhD. Después, como me volví a dedicar al derecho, yo trabajé varios años en la Organización Internacional del Trabajo, que se dedica al tema de derechos de los trabajadores, y bueno, me gustó el trabajo, me gustó el tema del derecho del trabajo, y volví al derecho del trabajo, y ahí estudié una maestría en la Universidad de Valencia, que es un título propio que tiene que ver con el derecho laboral y la seguridad social. Hice algunos estudios en México y en Argentina. En México los hice sobre todo de lo que tiene que ver con garantías constitucionales, derecho constitucional, y en Argentina también derecho constitucional. Entonces eso ha sido básicamente lo que yo he estudiado después de obtener mi doctorado en Derecho aquí en la Universidad Católica.
Se dice rápido, ¿no? Pero han sido un montón de años los dedicados a la academia y al estudio. Por eso te ha de producir enorme indignación que desde la academia y desde un rectorado de la universidad pública más importante del Ecuador, digo, por su antigüedad, por la cantidad de estudiantes, como es la Universidad Central, se hable de impericias, así nomás, como que una persona profesional, hombre o mujer, pueda hacer alarde de impericias y la academia no pasa nada, no hay problema. Ya pues, trépate a un avión con un piloto inexperto, con impericias, a ver si eres capaz de treparte a ese avión. Y así podemos imaginarnos el montón de profesiones a las cuales no se les puede admitir ningún tipo de impericia. Ninguna debería de tener tipo alguno de impericia, pero es la misma academia que dice, no, son solo impericias. Es indignante eso, Angélica, ¿no? Claro que sí, y fíjate, yo diría que en el caso de los varios plagios que cometió la fiscal general, y digo cometió porque yo soy una de las personas que está acusando y he podido revisar detenidamente la producción de la señora fiscal general, no solo hay plagio en la tesis de 2005, porque además se pretende argumentar de que en ese tiempo era joven, que recién era estudiante, un estudiante que terminó la carrera y que tenía que hacer una tesis y que debía saber algunas cosas sobre la tesis. La segunda cuestión es que la señora en el 2021 volvió a plagiar. Y en el 2021 plagió un artículo académico que se publicó también en la Universidad Central, en una revista que se llama Derecho Penal Central, que la dirige el señor Ramiro García, y que en esa revista también se publicó un artículo cuya autoría dice que es de la señora fiscal general, pero que tiene un alto porcentaje, más del 25% de copia. La tesis tenía 40% de copia. Y este artículo científico con 25% de copia, el problema mayor que tiene es que le copió a un subordinado y cuando ya era fiscal general de la nación. Entonces ahí tú ves una línea continua de comportamiento. No es que por simplemente impericia, porque no sabía que ya voy sobre ese tema, porque la impericia en citar y la impericia en no referirse a las fuentes de donde obtengo datos, se llama plagio. Así se llama. Entonces, inclusive los autores que tratan el tema de plagio, porque hay mucho escrito sobre el tema, lo que te dicen es que ni siquiera es relevante la intención. Tú puedes cometer plagio sin intención de cometerlo. Pero en este caso, tanto de la tesis como del artículo científico de la fiscal general, hubo intención. Porque no solo se copian textos enteros, párrafos, páginas enteras de otros autores, sino que además se copian las citas que estaban en esos textos y se citan como si se los hubiera leído. Entonces, en realidad ni siquiera podemos decir que solo fue negligencia. En realidad hubo una intención de hacer pasar los textos de otros, el trabajo de otros. Y en el caso del artículo académico, el trabajo de un subordinado, porque el subordinado que trabaja en la fiscalía y trabajó en la fiscalía el tiempo en que le copiaron, fue estudiante de la Politécnica Nacional, hizo una tesis en el 2020 y de esa tesis se copió una buena parte del artículo científico. Entonces, la academia, yo voy a decir algo, yo me he dedicado a la academia, no sé, 30 años de mi vida, 25 años de mi vida, no solo en Ecuador, sino en México y también en España. Y lo que debo decir es que la academia ecuatoriana es cómplice, no solo del plagio de la fiscal general, es cómplice de la debacle del país. Yo quiero saber qué académicos, salvo muy pocos, contados con los dedos, han hecho un pronunciamiento serio sobre lo que ha significado la destrucción del país, no solo por las masacres carcelarias, la inseguridad, sino por la eliminación de toda política social, de toda
política humana. Entonces, la Yo academia... yo le decía, Angélica, al presidente de la Asamblea, con quien estuve conversando con cámaras hace muy poco, si en la academia se miente y esa mentira queda impune, entonces, ¿qué nos va a pasar? La academia se supone que es un recurso que nos puede ayudar a sanar una sociedad cuando ha empezado un proceso de descomposición, como le ha pasado a la sociedad ecuatoriana. Pero ni siquiera ya podemos apelar a la academia. Es gravísimo. Es tan grave como que el espacio de la producción del conocimiento, porque fíjate que uno de los grandes pilares de la modernidad es justamente esta producción del conocimiento, ¿no? Que además logra tener unas reglas con el tal llamado método científico, con todos los cuestionamientos alrededor de la exclusión de los otros saberes y todo lo demás, pero unas reglas que están aceptadas en el mundo entero y que la violación de esas reglas se constituye en deshonestidad académica. Pero, ¿por qué todas las universidades del mundo se preocupan por eso? Por lo que tú dices, Javier, porque la academia es la producción del conocimiento. Y justamente en momentos en los que no hay por dónde regirse, porque todo está mal, como lo que pasa en nuestro país en este momento, todo no funciona, desde los cortes de luz hasta las muertes en las calles, es la academia la que tiene la obligación de decirte, miren, estos son los espacios o los caminos. Pero si esa academia es cómplice, porque lo que ha hecho es ser cómplice de la debacle que llevamos, entonces, justamente, ¿a qué nos podemos arriesgar? ¿Y sabes cuál es el problema de esto? La responsabilidad de la academia no es solo que deja de decir lo que tiene que decir, sino que la gente ya no tiene en qué confiar. Entonces, vuelve a esas creencias que son derivadas muchas veces del populismo o del fascismo. Entonces, el caso de la ganancia de Milei en Argentina tiene que ver con eso, con el hecho de que, entonces, ¿en quién creo? Es más fácil que la gente te compre o hacerte un discurso como el del fascismo, el de la crueldad humana, porque eso es el fascismo, y porque ya no tiene confianza en la universidad, no tiene confianza en las fuerzas políticas y no tiene confianza en las fuerzas de seguridad de un país. Entonces, sí, es terrible, el daño moral, ético es enorme, no nos damos cuenta, es una factura que ya le hemos empezado a pagar y quizá nos vayan a presentar todavía facturas más horrorosas, muchísimo más costosas. Tú eres abogada litigante. El juicio está hecho para que si yo te acuso, yo tengo que presentar pruebas y tú, acusada, tienes que desvanecer todas las acusaciones que yo te hago. Y el juicio tiene unas reglas. Y en derecho penal todavía peor, mucho más estrictas. Porque porque cualquiera no puede acusar a cualquiera. Preséntame pruebas. Y el juicio es el momento preciso para ventilar la materia que se está tratando, ¿no? No sé cuál es el miedo, por qué la academia cede a la presión de la señora fiscal general de la Nación, probablemente está acompañada de otras instituciones que se unen al coro de las presiones, pero el juicio precisamente está ahí para que todos sepamos. Si ustedes, por ejemplo, Acción Jurídica Popular, están mintiendo. Si todo lo que ustedes han dicho, 40% de porcentaje de plagio en la tesis de la fiscal, 20% en los supuestos artículos científicos que sirvieron seguramente para mejorar calificaciones, que se publicaron supuestamente en revistas indexadas, todo eso, ¿no? Pero ahí lo podemos saber. En el juicio podemos enterarnos si Angélica Porras está diciendo la verdad o si Diana Salazar está diciendo la verdad. ¿Por qué correrle al juicio si es el momento que necesitamos? Pero además, Javier, yo quiero decir algo respecto a lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Kronfeld. En primer lugar, no hay ninguna sentencia
que haya dicho que la fiscal no ha cometido plagio. Inclusive la resolución de la Universidad Central reconoce que hay copia y que no hay citas y que no ha puesto las citas donde debía poner. Lo que pasa es que dice, con un eufemismo, que eso se le debe llamar impericia. Y dice además, y esto es lo más grave, porque lo que dice es que el hecho de que ella haya dicho que es autora de la tesis y que luego los señores del tribunal hayan aceptado esa autoría, ya significa que efectivamente hizo la tesis. Pero si el cuestionamiento que uno hace cuando acusa a otra persona de plagio es justamente de que no es autora, o que no es autora de una parte de la tesis, en este caso, o del artículo académico. Entonces es realmente una falacia, está llena de falacias la argumentación que hace la Universidad Central. Pero cuando uno escucha los audios, la cosa es peor, porque el señor rector de la Universidad Central dice en el audio que él contó al menos 50, dice. Yo entiendo que será párrafos, ¿no? Que en los que efectivamente no había citas. Entonces, ¿cómo, si no hay citas, después digo, no me importa y no le llamo plagio, sino le llamo impericia? Entonces, aquí hay un elemento más, pero otra cosa que es importante con respecto a lo que dijo el señor Kronfeld. El problema que vive el país respecto de la inseguridad tiene como una de sus principales responsables a la señora fiscal general del Estado. Así que me parece demasiado arriesgado decir que es una de las personas que mejor ha combatido la corrupción. El nivel que tiene en este momento la inseguridad y la operación de las bandas de crimen organizado en nuestro país tiene que ver con su infiltración en los sectores de la seguridad, es decir, policía, es decir, ejército, y en los sectores de la justicia, es decir, en fiscalía y en los juzgadores. Y también, al menos en el caso ecuatoriano, según el informe León de Troya, también con vínculos con el expresidente de la República, que debieron ser investigados en su momento por la señora fiscal general. Entonces, el narcotráfico que cunde en el país, la violencia que cunde en el país, también tiene como responsable la señora fiscal, que se ha dedicado estos años a perseguir a una determinada tienda política, a meter a la cárcel con argumentos como el del influjo psíquico, que es inaceptable para una fiscal general, pero que además en las audiencias a veces no comprende lo que se le dice desde el punto de vista jurídico. Ese es el nivel de la fiscal general del Estado. Entonces a mí me parece gravísimo que se quiera tapar el sol con un dedo y se diga que fue o es una de las mejores funcionarias del país. Mentira. Eso solo significa que hay miedo. Y el miedo tiene que ver cuando una persona no está dispuesta a aceptar las consecuencias de sus palabras. Porque cuando uno habla, tiene que decir por qué está diciendo lo que está diciendo y aceptar las consecuencias de la palabra que uno tiene, que es lo más importante. A menos, por supuesto, que tenga otros intereses, que tenga miedos porque ha cometido alguna cosa. En esa misma conversación con el presidente de la Asamblea, él dijo, bueno, dispuesto a recibir a los representantes, hombres o mujeres de Acción Jurídica Popular. Estas puertas están abiertas. ¿Piensan ustedes pedir una cita y llevar toda la información que ustedes tienen sobre no solo el caso del plagio? Me interesa también muchísimo el tema de Freddy Carrión, que también es gravísimo porque la señora fiscal ha venido chantajeando con ese tema. Y la señora fiscal ha usado un lenguaje que, por decirlo menos, es como prevaricar, ¿no? Porque no se ha probado ninguna de las acusaciones contra Freddy Carrión y ella, sin embargo, ha usado un lenguaje totalmente violento contra Freddy Carrión, como dando por válidas las acusaciones, ¿no? Eso es gravísimo. Eso en derecho, un juez, una persona que administra supuestamente justicia,
no lo puede hacer. Y te quiero compartir algo rápidamente. Fiscalía formuló cargos por presunta concusión contra ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, y 4 personas más. Habrían gestionado cobros ilegales a funcionarios municipales. Juez dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Esto es consecuencia del apoyo que Leonidas Issa le dio al juicio político contra la fiscal general. Tú apoyas el juicio político, ya vas a ver, la vas a pagar. Y así se está utilizando la fiscalía. Por supuesto que es resultado de justamente de eso. Y además, con la absoluta, yo diría, cara dura, porque, por ejemplo, tenemos otros casos tan graves como el caso Danubio, como el caso INA Papers, Pandora Papers, León de Troya, etcétera, etcétera, que no se han movido en nada y que han sido utilizados políticamente, y en esos casos no hay ningún apuro, son según el momento político de la fiscal, y hay otros casos en los que prácticamente conforme se han ido apoyando o no apoyando la gestión de la fiscal, ella responde. Y responde mandando a la gente a la cárcel. Eso es un delito. No se puede utilizar el espacio, más bien dicho, el poder político, el poder público para perseguir a otros. Eso es fascismo, porque lo que yo quiero es eliminar al otro. Estoy considerando que el otro es un enemigo y que solo yo tengo la razón. Y que además todo el mundo tiene que aplaudirme porque supuestamente solo yo tengo la razón. Es muy grave que las fuerzas políticas acepten seguir siendo chantajeados con la supuesta formulación de cargos porque no tengo apoyo o no tiene apoyo de la fiscal general. Nadie se opone a que investigue. Tiene que investigar, pero hágalo como manda la ley, con objetividad. En el caso de Freddy Carrión, a él le sentencia primero la prensa, porque se mandan unos videos. Antes que nadie se entere, la prensa ya tenía los videos. Y tenía unos videos cortados. ¿Sabe cuánto tiempo nos costó a nosotros conseguir esos videos? 1 año. Porque nunca tuvimos acceso a ellos. Tuvimos que demandar a la Corte Nacional de Justicia para que le obligue a la fiscal general a entregarnos esos videos. Y cuando nos entregaron, nos dimos cuenta que estaban cortados. Sin embargo, la prensa, el día del incidente, ya los tenía. Entonces, ese tipo de cosas, el caso de Freddy Carrión es un caso montado desde el principio hasta el final. ¿Y puede con prisión preventiva estar más de 2 años Freddy Carrión? Por supuesto que no. Esa es una violación, no de los jueces, no solo de los jueces, que también son responsables del señor Felipe Córdoba, el señor Guillén, el señor Rivera, el señor Wilman Terán, que ahora es presidente del Consejo de la Judicatura, la señora Camacho, el señor Rodríguez, todos ellos que han estado involucrados en el caso de Freddy Carrión, no solo son responsables de ellos, sino también el Estado ecuatoriano, porque hay una norma en la Constitución que dice que no puede haber prisión preventiva por más de 1 año. Y el señor Freddy Carrión sigue en prisión preventiva porque no tiene sentencia en firme. Y los jueces, me parece el colmo del descaro y el colmo del desconocimiento del derecho, los jueces Rivera, Guillén y Córdoba, 3 de los jueces, tuvieron la desfachatez de decir en la sentencia de segunda instancia que, si bien es cierto, la víctima nunca había reconocido que hubo ningún tocamiento, ningún contacto físico, y que si bien es cierto que el señor que sirvió de testigo protegido, por cierto, que es el mecanismo muy utilizado por la fiscal, que el señor que supuestamente dijo que lo que había visto es la intención de Freddy Carrión, que a pesar de eso le consideraban culpable. O sea, intención. En derecho positivo se juzga por intenciones. Jamás se juzga las intenciones, porque yo puedo pensar lo que quiera, pero mientras no traduzca eso en una acción o haya iniciado la acción, eso no es punible. Eso se prende el primer nivel de derecho penal. Entonces, yo puedo pensar lo que quiera,
porque tengo libertad de pensamiento. Lo que no puedo hacer es lo que quiera. Entonces, cuando yo pienso algo, primero, otra vez influjo psíquico, ¿cómo supe que él estaba pensando eso? ¿Cómo supe ¿Te acuerdas yo? del juez? Sí. ¿Te acuerdas del juez Moro contra Lula? Sí. Cuando lo Claro. convoca, acusándolo de haber recibido el departamento como parte de las coimas y por eso preso Lula, y Lula niega todo, ¿no? Y Moro le tira unas trampas, ¿no? ¿De qué color está pintada la sala del departamento que usted recibió? No, yo no recibí ningún departamento. ¿De qué me está usted hablando? Al final le dice Moro, ¿sabe qué? Yo tengo la intuición de que usted sí recibió ese departamento. Al final no tengo las pruebas, pero a mí me parece que sí, y por eso lo condeno. Es brutal lo que han venido haciendo, ¿no? Eso es, como tú ya lo has dicho 2 o 3 veces, el fascismo que también nos ha tocado vivir. Sí, señor. Y fíjese que nosotros vamos a ir donde el señor Kronfle. No porque ¿Puedes tengamos centrarte un poquito? Eso. Sí. Decía yo que vamos a ir... Vas a ir vamos donde Kronfle. Vamos a pedir, estamos haciendo el documento y reuniendo las pruebas, no con la intención de que nos crea y tampoco con la intención de que nos ayude, pero sí con la intención de que se abra el debate sobre estos temas que en el país se han vuelto un tabú, porque hablar de la señora fiscal es prácticamente un pecado en este país, a tal punto que la propia Corte Constitucional, cuando hace el seguimiento del dictamen de blindaje que se hizo a la propia Corte y los elegidos por el Consejo Transitorio al mando del doctor Trujillo, cuando hace la Corte Constitucional, dice que a los ciudadanos y al Consejo de Participación Ciudadana no vuelvan a tocar el asunto de la forma como fueron elegidos los señores en el Consejo de Participación Transitoria. Entonces, en primer lugar, la Corte Constitucional se preocupa de eso y no de las masacres carcelarias, no de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no con los niños que tienen desnutrición, no con los muertos en las calles por la inseguridad. Y luego la Corte Constitucional no dictó una sentencia, lo que hizo es el seguimiento de un dictamen y lo que le prohibió, mal prohibido, mal hecho desde la Corte Constitucional, es al Consejo de Participación que revise. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con esa prohibición y tampoco con la destitución de Allen Berbera. Me parece que la Corte Constitucional está mal entendiendo sus funciones y además es una Corte Constitucional que lo único que mira es al frente y no mira en el contexto en el que vive. No se trata de vivir en una burbuja porque yo vivo bien, no me importa cómo vive el resto. La Corte Constitucional está para hacer cumplir derechos fundamentales y ese papel no lo ha cumplido. Entonces, cuando dice el señor Kronfle que hay una sentencia, seguramente está confundido con ese dictamen que hizo la Corte Constitucional, con ese seguimiento, que primero no le puede prohibir y tampoco le prohíbe a la Asamblea hacer ninguna revisión. Y segundo, además, ese no es una sentencia que diga que no se haga ninguna revisión sobre el tema del plagio de la señora fiscal. Lo que dice es que el Consejo de Participación no lo vuelva a revisar. Entonces, ahí tenemos un elemento. Queremos que se abra el debate y que se abra el debate sobre todos estos puntos. Por eso le estamos pidiendo al señor Kronfle que nos reciba. Pero no solo por el plagio, sino por el tema de León de Troya, por el caso Encuentro, Pandora Papers, INAH Papers, Danubio, el caso del Tribunal Contencioso Electoral, en el que se encontró que hubo una sentencia a favor del señor Santiago Guarderas en contra del señor Yunda, que fue hecha en las instalaciones del municipio de Quito cuando el alcalde era Santiago Guarderas. O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar por alto. ¿Y qué ha hecho la fiscal al respecto? Nada, al contrario. Le ha iniciado 3 investigaciones previas al juez suplente que denunció justamente que se había hecho la sentencia fuera del Tribunal Contencioso Electoral. Y habría que preguntarle a la fiscal si es que escuchó Angélica, lo que duda. Sí. No, te quería preguntar, ¿qué sostiene a la fiscal? ¿Qué poderes tan enormes sostienen a la fiscal?
al punto de convertirla en una figura intocable, a pesar de las denuncias que hay contra ella, ¿no? Las flagrantes denuncias que hay contra ella, a pesar del silencio frente a esas denuncias. Insisto, el juicio debería de ser la oportunidad preciosa para ventilar. Yo denuncio, tengo que probar lo que denuncio, tengo que probar lo que denuncio. Si no pruebas lo que denuncias, bueno, quedas como lo que eres, ¿no? Una persona también miserable que se vale de cualquier cosa para intentar acusar a alguien. ¿Qué sostiene a la fiscal Angélica? Hay varios elementos que sostienen a la fiscal, ¿no? Entonces yo una cosa que sí quiero dejar claro y en lo que siempre he enfatizado es que la fiscal no es poderosa por ella. No es poderosa por su conocimiento sobre el derecho penal, que lo tiene escaso. No es poderosa por su gran acción en contra de la corrupción, porque ella ha seleccionado los casos que ha investigado y aquellos que no. Tampoco es poderosa porque ha buscado justicia. Lo que ha hecho es perseguir los que ella considera enemigos, no de ella, sino de quienes la sostienen. ¿Quiénes la sostienen? Yo diría, en primer lugar, la sostiene la derecha más recalcitrante, la derecha más inhumana, la derecha más fascista del Ecuador. Esa la sostiene. ¿Y por qué la sostiene? No porque la considere, sino porque sabe que nadie más va a hacer el papel que ella hace, que es perseguir a todos sin fundamento y arriesgarse a mandar a la cárcel a gente inocente, de dejar fuera a delincuentes contumaces, de no hacer nada cuando sabe que la corrupción cunde en la función judicial y en la fiscalía. Nadie más se va a arriesgar a hacer eso. Entonces, en realidad, lo que ella es un instrumento de esa derecha fascista que, como siempre, no le gusta dar la cara. No se pone al frente para hacer atrocidades, sino que contrata a otros y contrata a otras para que haga el trabajo sucio. Entonces, esa derecha más recalcitrante la sostiene. Pero ¿sabe quién también la sostiene? La sostiene todo ese grupo de policías y militares corruptos, involucrados en el narcotráfico, porque nunca se ha hecho una investigación sobre los narcogenerales, nunca se ha hecho una investigación sobre quiénes están involucrados de la policía. Recuerde usted, en el caso León de Troya, ya se supo hace bastante tiempo que una comandante general de la policía fue a negociar con el presidente Guillermo Lasso sobre sacar o no sacar a la luz la investigación de León de Troya. ¿No le parece eso escandaloso a la señora fiscal? A mí me parece escandalosísimo que quien está al frente de la seguridad pública vaya a negociar con el presidente de la República. ¿Qué negoció con el presidente de la República? Los ascensos. Eso se negoció. Y eso a la fiscal general no le parece importante. Entonces, ¿quién la sostiene? El grupo de generales corruptos de la policía y el grupo de generales corruptos de los militares. Ojo, que esto no lo digo yo, lo dijo el propio señor que es embajador de Estados Unidos en Ecuador, que hay narcogenerales. Pero además la sostiene la geopolítica internacional, es decir, los Estados Unidos, que ahora ha cambiado de estrategia y está utilizando a la Fiscalía, no solo de Ecuador, a la Fiscalía de Perú. Fíjese usted lo que pasó en Perú, fíjate tú lo que pasó en Perú cuando metieron a la cárcel a Castillo. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Sin argumentos, sin ningún debido proceso, y ahora sale a la luz todo lo que está alrededor de la fiscal general que lo metió a la cárcel y que además le quieren condenar a no sé cuántos, a 30 años de prisión. ¿Por qué? Porque es un hombre del pueblo que llegó al poder. Y eso les molesta muchísimo a la derecha fascista de cada uno de los países y le molesta muchísimo al imperio norteamericano, al imperio de los Estados Unidos. Le molesta. Y lo mismo ocurrió con el juez Moro y lo mismo ocurrió con Lula. Y lo mismo está ocurriendo con Cristina. No estoy diciendo que no se les debe investigar. Estoy diciendo que hay que investigarles con la misma vara que les investigas a otros. Con deficiencias o con virtudes, pero con la misma vara. No a unos atropellando todo el procedimiento, los meto presos y no me importa porque tengo que desaparecerles del mapa, o a otros
les permito que hagan lo que quieran. Eso, cuando tú tienes un grupo a quien le diriges esos dardos, es fascismo. Y eso es lo que se hizo durante mucho tiempo con los dirigentes comunistas en nuestro continente latinoamericano. Recuérdalo, que se hizo con los socialistas, con los miembros del sindicato. ¿Y ahora con quién se hace? Con los que fueron líderes de gobiernos progresistas, ni siquiera comunistas. Ahora, sí, bueno, aunque la palabra comunista la tienen ahí a flor de labio, ¿no? Para acusar a cualquiera, ¿no? Y tienen una tradición enorme frente a esos temas, ¿no? Tú conociste al doctor Julio César Trujillo, Angélica, Sí. y también creo yo, tengo la sensación de que hubo personas que incluso casi eran capaces de llevarlo a los altares, al doctor Julio César Trujillo, personaje modélico. Pero al final del día, todo lo que hizo el doctor Trujillo devino en una enorme tragedia para la sociedad ecuatoriana, porque ahí empieza toda la manipulación. ¿Qué percibías en él? ¿Qué percibías en él? Fíjate que a mí me parece, te quiero agradecer porque me has hecho esta pregunta y es una cuestión pendiente en mí. ¿Por qué? Porque yo no solo que conocí al doctor Julio César desde hace mucho tiempo, concretamente yo lo conozco desde que tengo 19 años, o sea, mucho tiempo, y además yo tenía una amistad. No ha de ser tanto, no ha de ser tanto. Gracias. Pero, yo tenía una amistad con el doctor Trujillo y además admiración con el doctor Trujillo, porque él, habiendo nacido en el conservadurismo del Ecuador, era abogado de los sindicatos, es decir, defendía los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, y después fue uno de los asesores principales de la CONAIE. Entonces, justamente esos elementos hacía que muchos y muchas de los abogados y abogadas que de mi edad, un poquito mayores y un poquito menores, le tengamos como efectivamente un modelo. Porque para mí era, y lo digo era, no solo porque falleció, sino porque después, con su actuación en el Consejo de Participación Transitorio, todo eso se destruyó. Era un modelo porque pensábamos que el ejercicio del derecho podía ser comprometido con las causas sociales, podía ser comprometido con los más débiles, es decir, con el trabajador en una relación con el empleador, con el indígena en un país, en una sociedad excluyente. Entonces era un modelo para nosotros y para mí también. Y yo especialmente me dediqué al derecho laboral justamente pensando en él. Y me dediqué e hice mi tesis del PhD sobre el movimiento indígena justamente pensando en él. Entonces, cuando él me pide, me exige, porque en realidad me exigió, pero me pidió que sea parte del Consejo de la Judicatura Transitorio, que duró solo 8 meses, yo le acepté. Aunque yo no voté más dicho, voté en contra en la consulta popular del 2018 porque me parecía grave esa pregunta 3, esa me parecía gravísima. Entonces yo voté en contra y cuando voy al Consejo de la Judicatura me encuentro con una cuestión terrible. Entonces yo le digo al doctor Julio César, yo varias veces le digo, vea doctor, tenemos un problema y el problema es que la justicia está llena de corrupción, pero nosotros no podemos perseguir a los jueces, a los secretarios por ser correístas. O sea, no me parece que ese sea el mecanismo. Y el punto de inflexión, el punto de ruptura con el doctor Julio César fue la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Claro, fueron nombrados en el tiempo de Correa. Ninguno de esos jueces me merecía el menor de los respetos, pero sí la ley. Entonces no se podía decir simplemente mañana todos afuera. ¿Por qué? Porque fueron nombrados en el tiempo de Correa. No. Entonces la evaluación tenía que hacerse como manda la ley. Es decir, si uno es acusado de corrupción, se le investiga, se le prueba y se le saca. Si uno es acusado de no saber derecho,
Por ser ineficiente se le investiga, se le evalúa y se le saca. Pero no puedo coger y decir, inventarme unos parámetros fuera de la ley, ad hoc. Eso está prohibido por la Constitución para sacarlos de su puesto. Entonces yo fui varias veces donde el doctor Trujillo a decirle, es que no podemos cambiar de amo en la justicia. Yo obviamente jamás diría que sus jueces eran modélicos, pero no se podía utilizar el Consejo de la Judicatura como arma de persecución y yo me negué a hacer la evaluación en esos términos que querían ser hechos por el doctor Julio César. Le voy a contar una cosa más. En el Consejo de la Judicatura se decía, uno de los vocales me dice, básicamente, deja de molestar. Y puede ser, utilizando estas palabras, la reina de los jueces de la sierra. Es más, podemos reconocerte también el oriente. Entonces, claro, para mí fue así como esto es un cuento, esto es una farsa y efectivamente hubo una ruptura dentro del Consejo de la Judicatura y Juan Pablo Albán y yo formamos una minoría y los otros 3 formaron una mayoría. Esto entrampó el Consejo de la Judicatura y el doctor Julio César a mí me llamó y me dijo que yo no estaba haciendo lo que me había pedido. Incluso me dijo, a ti no te voy a saludar. En una reunión que nos encontramos, él me dijo, básicamente, no, a ti no te saludo. Y yo, claro, para mí fue muy fuerte esto. Sin embargo, yo pensaba y repensaba, decía, es que no podemos volver a repetir aquello de lo que nos estamos quejando, porque yo era una persona opositora a Rafael Correa y a personas de su gobierno. Entonces, no, pero no se trata de yo soy opositora y ahora cuando tengo alguna posibilidad, hacer aquello de lo que me quejé. Entonces hay una ruptura con el doctor Julio César. Entonces, claro, eso a mí me cuestionó súper fuerte porque dije, bueno, ¿él fue siempre así o es ahora en este momento rodeado de todos los poderes que toma estas acciones? Y yo quiero que sea la segunda versión, es decir, que él sí era un hombre comprometido con las causas sociales, sí lo fue, pero que fueron quienes estuvieron alrededor de él que hicieron que no pueda dimensionar lo que pasó. Y yo le decía al doctor Julio César, yo le preguntaba, ¿esto que usted está planteando es una transición hacia dónde? Porque transitar hacia la derecha de un banquero, porque eso es lo que yo le decía al doctor, no tiene ningún sentido, porque ya sabemos cómo son. Entonces, ¿qué pienso ahora a la distancia? Pienso que un ser humano tiene estas grandezas y estas pobrezas. Y que es tan importante rodearse de gente que a uno le critique. Es muy importante que la gente que está alrededor de una, le pueda decir, ¿sabes qué? Estás equivocado. Y es una mala señal que la gente que te rodea te halague y te esté diciendo que bien, nunca te estás equivocando, es maravilloso, no es que ese es ya eso es un indicador de que estás por mal camino. Entonces a mí me parece que eso ocurrió. Yo prefiero quedarme con esa interpretación de los hechos. Lamento muchísimo que al final de sus días el doctor Julio César haya borrado con el codo lo que hizo con la mano. Entonces, las abuelitas decían que si quieres conocer a alguien, de verdad conocerlo, dale un poquito de poder y va a aparecer el verdadero ser humano, la esencia de ese ser humano, que el poder lo puede trastornar completamente, volverlo loco, ¿no? Y esa es la sensación. Y además es un poder tan pequeño, tan insignificante, que, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que hay cosas más relevantes que el poder, ¿no? La primera cuestión para mí es la conciencia de qué es lo que hay que hacer y lo que
no se puede. Y el límite de la conciencia es del otro, la otra persona. Y el otro es justo el que no piensa como yo. Ese es el otro. Entonces ahí es importantísimo que ese límite esté siempre presente. Y has mencionado tanto al fascismo, y una de las características de las personas con tendencias facha es no reconocer la alteridad, no reconocer al otro. El otro no existe simplemente. Y no existe porque yo no quiero que exista, ¿no? Eso es terrible y eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, y lo más penoso es que parece ser que estamos dispuestos a repetirlo ad infinitum. A repetirlo, claro que sí, es triste. Bueno, nosotros como especie somos una especie joven, pero tenemos una alta probabilidad de acabarnos el planeta, ¿no? Así de torpes somos. Y somos una casualidad realmente, porque si no, no se entiende cómo llegamos a este punto sin tener la suficiente empatía con el mundo, con el otro, como para, espero yo, que por lo menos no nos comamos el mundo entero y que dejemos la oportunidad a otros de vivir. Sí, así es. Pero no quiero cerrar esta conversación con un mood o con una sensación un poco triste, muy fuerte, de angustia. El mundo es así y no hay nada que hacer, mejor me echo a mi cama. No. La necesidad es de que pelea, sigue peleando, ¿no? Sigue luchando, ¿no? Lo mereces tú, lo merecen tu familia, lo merece tu gente, lo merece tu sociedad, lo merece tu pueblo. Así que el exhorto mío sería, Angélica, para que el colectivo de Acción Jurídica Popular siga en su lucha. Y el siguiente paso, sí, yo sí te quisiera ver a ti acompañada probablemente de Priscila Schettini, se me escapa el nombre del compañero de Acción Jurídica Popular, que lo he visto en algunas audiencias con ustedes. ¿Perdona? Richard González. Richard González. Los quiero ver, y que las noticias nos traigan la nueva de que ustedes estuvieron en el despacho del presidente de la Asamblea y que tuvieron el espacio para entregarle la enorme documentación que ustedes han venido acopiando a lo largo de esta lucha. Sí, muchísimas gracias. Yo te quiero decir que sí, yo soy medio existencialista, sí, entonces como que la vida no tiene sentido, pero yo soy de las que creo que hay que darle sentido a la vida, y ese sentido a la vida es lo poco que podemos elegir. Y en esa elección nosotros y nosotras hemos elegido pelearla, ¿no? Pelearla con las derrotas, con los triunfos, y contrariamente a lo que puede parecer, esa decisión nos deja en paz y nos permite dormir todos los días con la conciencia tranquila, y nos permite levantarnos el día siguiente para seguir haciendo lo que consideramos es el sentido de la vida. Para nosotros el sentido de la vida es los derechos, y sobre todo los derechos de aquellos que han sido atropellados. Entonces, eso es nuestra razón de ser. Creemos en la posibilidad de que el pueblo, de que la gente de a pie defienda sus derechos, pueda hacerlo, pueda utilizar la Constitución, y creemos en un uso alternativo del derecho, o sea, el derecho no para el poderoso, sino para el que no tiene poder. Entonces, ahí estamos, vamos a seguir cayéndonos, levantándonos, pero no vamos a abandonar la pelea. No lo hemos hecho, nunca. Entonces, no lo vamos a hacer. Por más que haya amenazas y por más que el poder quiera arrebatarnos todo, No, eso ya está decidido hace mucho tiempo y vamos a continuar adelante con eso. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Acción Jurídica Popular. Gracias, Javier. Yo te quería agradecer muchísimo y decirte que para mí es un honor que me hayas invitado, y para el colectivo también,
quería agradecerte a nombre de ellos y quería agradecerte además por la sensibilidad que has tenido con todas las luchas que hemos venido dando. Entonces, insisto, para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angélica, por todo este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabra Suelta, por la plataforma Ecuador en directo, que estoy viendo que ya tiene, sí, ¿no? Jorge, me puedes confirmar, ¿no? Motivos navideños, ¿no? Sí, ¿no? Estamos en diciembre y hemos empezado nuestra andadura por Ecuador en directo, y reitero la enorme satisfacción de poder hacerlo. Nos vamos, estaremos el jueves con otra entrega de Palabra Suelta. Hemos fijado martes y jueves los días para traerle a usted Palabra Suelta, tendencialmente en vivo, algunas veces incluso presencial, y si es necesario irse a otras ciudades de nuestro país, intentaremos hacerlo. Ese es nuestro compromiso. Hemos tenido ciertas vicisitudes el día de hoy, no nos permitieron esas vicisitudes salir en punto. Queremos ser rigurosos, también respetar el horario que anunciamos, porque también es su horario, pero hoy, les juro, aquí por donde yo vivo cayó un aguacero. Como decía algún narrador deportivo, no estaba cayendo agua, estaban cayendo pescados de tan fuerte que era el aguacero. Y claro, no tenemos luz, estamos conviviendo con estos cortes. Es brutal lo que nos han hecho, es brutal semejante deterioro, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque el gobierno actual, el gobierno del señor Noboa, nos ha dicho que ni siquiera tiene plata para pagar los sueldos, que apenas pudo pagar los de noviembre. Y vamos a ver qué hace con diciembre, ¿no? Ahí está un 10º adicional y está el salario de diciembre. Ni siquiera se pueden pagar sueldos. Y sin embargo aparecen por ahí personajes de esa política hecha con pura mediocridad, pura indolencia, que hay que acabar con la burocracia, que la burocracia solo es corrupta y que es paga, que es delincuencial. Sí, señor, imagínese usted al Estado que tanto lo usa cuando usted lo necesita sin burocracia. ¿Qué es el Estado sin burocracia? Hágase esa pregunta y no siga repitiendo barbaridades. Nos vamos, a usted siempre le vamos a agradecer su compañía. Pásela bien. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza.